Circulan en redes pruebas de un supuesto viraje de intelectuales y artistas que estarían dejando posturas de izquierda para volcarse a la derecha. No me digas, Eduardo Irigoyen, qué barbaridad. Exageran declaraciones puntuales sobre un tema. Ejemplo, críticas a Cuba. Pues sí, buenísimos criticando a Cuba. Y desde el 92 más o menos cuando estuve. O al feminismo excluyente y sectario. Pues sí. Y los muestran como abrazados a la derecha más rancia. No, al contrario, lo que hace uno es ser de izquierda. De izquierda de verdad. La izquierda no es una religión, la izquierda no es tomar partido por un país o por una idea, sino valorar las ideas y determinar si son beneficiosas o perjudiciales para todas las personas o para la mayoría de las personas que conforman una sociedad. Creer que la izquierda es defender a Cuba a ciegas, yo tengo amigos que lo hacen, A mí me parece una traición a la izquierda, por no decir una traición a los cubanos, que hoy se pasan el día tratando de conseguir suficiente para comer. Porque las estupideces del Partido Comunista Cubano durante 64 años ya, 65 años ya, desde el 1 de enero del 59, no han podido ni siquiera alimentar a la población, y eso que se de un montón de gente de la isla, ¿no? Sí, pero no es nada nuevo esto. Aquí hay que aclarar que esto no tiene absolutamente nada de nuevo. Mira, George Orwell fue un hombre anti-stalinista, anti-autoritario, un verdadero socialista libertario que además le interesaba mucho más que el dogma, el bienestar de la gente. Y lo puedes leer en un libro maravilloso que recomiendo siempre de George Orwell, que es El camino a Wigan Pier. El camino a Wigan Pier, que Wigan Pier suena así como el muelle de Wigan, así ha de ser un lugar así como muy bonito, donde la gente se va de vacaciones. No, en realidad era un amontonadero de restos de carbón sucio y era una de las zonas de la minería de carbón más lamentables de la Inglaterra de principios de siglo, de los años 20-30. Y George Orwell va a burlarse de los marxistas en ese libro porque él está trabajando con los mineros de verdad. Él va a entrevistar a los mineros de verdad, él va a preguntarles qué quieren, y dices que para el minero común, para el trabajador común, el socialismo significa tener mejor salario, una mejor condición de vida y mayores oportunidades para sus hijos. Eso no es la realización de las ideas de Marx de acuerdo a la interpretación de Kropotkin. Kropotkin no interpretó a Marx, pero no me hagan caso. Es decir, y entonces se dijo que Orwell era un hombre de profunda derecha. Se le acusa hasta hoy. A mí hace poco alguien me dijo, pero es que Orwell era de derecha, era pro-británico. Digo, a ver, contra la Unión Soviética yo también era pro-británico, ¿no? Digo, a ver, contra el Hitler, ¿no? A Christopher Hitchens, un hombre de izquierda de lo más racional y razonable del mundo, autor de uno de los libros fundamentales del pensamiento crítico, que son las cartas a un joven disidente, que me gusta más en inglés, to a young contrarian, contra un joven contrario, que va en contra de lo habitual, que es lo que uno pretende hacer. A Christopher Hitchens se le acusó de ser de ultraderecha por criticar al Islam y por estar en contra de los atentados terroristas del Islam. No es nada nuevo. Todo pensador de izquierda, no pensador, ni siquiera todo militante de izquierda que ha sido crítico ha sido acusado de ser parte del enemigo. Me da igual. ¿Quién más? Bertrand Russell. Bertrand Russell va como comunista en 1921, como comunista en 1921 a la Unión Soviética. Ve lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, ve lo que está pasando, habla con mucha gente y habla con Lenin. Tiene una larga reunión con Lenin. Y cuando regresa escribe Práctica y Teoría del Bolchevismo, que está traducido de alguna manera horrorosa, no me acuerdo, viaje a la revolución o algo así, donde dice, pues es una locura, el bolchevismo se ha convertido en una religión. Y entonces Bertrand Russell lo consideran de derecha, por supuesto. Y a los socialdemócratas, al Partido Socialista Obrero Español, cuando no quiere entregarse a los delirios de Lenin con la Cuarta Internacional, se le considera socialfascista. Y los verdaderos comunistas se separan del Partido Socialista Obrero Español, 1921 también, para formar el Partido Comunista Español. Que es cuando, esta es la frase que tengo ahí, libertad para ser libres, la frase que se le dice a Lenin cuando el representante del Partido Socialista le dice, oye, y lo de la libertad, bueno, Lenin le explica
al representante español todo lo que significa la revolución, y le pregunta que la libertad ¿para cuándo? Y Lenin le pregunta, ¿libertad para qué? Y dice, libertad para ser libres. Y eso es lo que determina que el Partido Socialista Obrero Español, que era marxista en aquel momento, no entrara a la internacional de Lenin. A la tercera, me parece que es la tercera internacional. Entonces, que me llamen a mí de derecha porque critico al feminismo estúpido. Mientras defiendo a las feministas y al feminismo, y tengo 2 hijas feministas y he tenido 2 parejas feministas, pues digan lo que quieran. Me da exactamente igual. A la gente que piensa no le va a afectar que me acusen de estupideces. Gente que no es nadie para andar dando credenciales de izquierda o de derecha. Para andar dictaminando. Tú eres esto. No. Pero a la gente a la que de todos modos le caigo mal, pues eso le va a servir para seguirme atacando. So what? No me importaba antes y no me importa ahora.